Saludar una vez más al histórico dirigente Jorge Altamira, que está del otro lado y nos atiende, nos escucha. Gracias por atendernos primero, Jorge. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. No, gracias por su llamada. Primero, ¿qué lectura hace en lo personal con la elección paso de Política Obrera? Que, bueno, fue la primera vez, digo, que iban a una elección. Bueno, no solo que era la primera vez, sino que fue una presentación a último momento. Ajá. Nosotros nos tuvimos que legalizar en la pandemia Mm. y solo sobre el final logramos, digamos, el reconocimiento de una personería, bueno, con el límite fuerte, muy fuerte, de que en la provincia de Buenos Aires la justicia provincial se negó a atender todas las condiciones que habíamos reunido para que nos diera la legalidad y por lo tanto fuimos con una boleta corta. Es decir, no pudimos participar en la disputa municipal, Sí, lo vimos. en la disputa provincial. Nosotros decidimos igualmente presentarnos, a pesar de la precariedad de esta presentación, porque habíamos advertido que la elección digamos, a desarrollar una crisis política importante y queríamos al menos estar presentes con nuestras posiciones. No podíamos competir en un nivel de igualdad con las otras fuerzas políticas, pero queríamos dejar sentadas nuestras posiciones con anterioridad Mm. al estallido de una crisis, para luego no aparecer como explotando oportunistamente el fracaso de este y el fracaso del otro. Digamos que eso lo hemos conseguido y también hemos conseguido un desarrollo como organización. Siempre va a quedar la polémica si debíamos presentarnos o prepararnos mucho mejor y dejar todo para 2023, naturalmente. Ujú. Esa es una polémica evidente. Yo conozco compañeros que piensan que a lo mejor fue apresurado dada la precariedad de recursos con que abordábamos esto. Yo en lo personal entiendo muy bien la otra posición, pero creo que fue un acierto hablar con tantas radios, hacer actos, dirigirnos a tantos activistas, luchadores, advirtiendo una crisis muy grande, inclusive, y nos metemos en un tema de casi de recontraactualidad, al señalar que esta crisis tenía un carácter en Argentina, la crisis era profunda porque era una crisis también internacional. Y advertíamos lo que está ocurriendo en el día de hoy. Ustedes pueden leer nuestros textos, que China iba a detonar con una crisis en su sector inmobiliario, una suerte de crisis que vamos a ver cuál es el alcance mundial que tiene, porque en definitiva, si un país como Argentina depende tanto del financiamiento, una crisis como esta, que golpea el financiamiento mundial, a la Argentina le cae como una bomba atómica. Mm. Y esto revela los límites extraordinarios de soluciones capitalistas a los problemas populares. Mm. Puntualmente el tema de la deuda con el FMI, que creo que es algo que no se puede pasar por alto, ¿no? Es algo que está ahí, que define para un lado, para el otro, digo, qué decisión se tome con eso, lo que va a pasar con el país en este momento, ¿no? Mire, los Sí. economistas que son muy partidarios, aquellos economistas que son muy partidarios de un acuerdo con el FMI, ellos mismos advierten que la consecuencia inmediata del acuerdo va a ser una recesión, Mm. porque va a haber un ajuste, se reclama un superávit fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Claro que, ¿cuál es el razonamiento de ello? Bueno, pasada la recesión, reajustados todos los mecanismos, nos disparamos hacia un glorioso futuro. Sí. Bueno, eso no creo, especialmente por la situación mundial, Es casi cristiano porque eso, ¿no? De decir. es casi cristiano, exacto. Sí. La pegó, la verdad que lo voy a adoptar para mis discusiones políticas. Es casi cristiano. Lo cierto es que acaba de agravar enormemente la crisis política que la presidenta abrió ella misma sin tener la menor seguridad
de que en noviembre va a mejorar. Porque si después de lo que hizo en noviembre retrocede, es como este tipo que parece que hay uno que hizo equilibrio en una soga desde la Torre Eiffel en estos días, Sí, y todo el mundo se quedó espasmado, imagínense, sí. ella se ha tirado sin red de seguridad, de manera que vamos a ver los resultados de esto. Entonces, como usted ve, volviendo al punto anterior, teníamos que estar presentes en esta crisis. Yo, esta conversación que usted me está ofreciendo en este momento y que le agradezco, Sí. tenía que tenerla como representante de política obrera ahora y no en el 2023. Mm. Puntualmente con lo que decíamos recién del FMI, de la deuda, ¿el planteo cuál sería? Porque también el histórico reclamo de desconocer la deuda nos llevaría a un estado o un estado de situación como Venezuela o Cuba y no... No, yo le voy a Sí, insistir en algo que a ver, acá la gente está desinformada. a ver, Venezuela está como está sí, a pesar de que pagó toda la deuda. ajá, Por eso está, mejor dicho, no a pesar, debido a eso. Maduro sacrificó al último de los venezolanos vivos por pagar la deuda. mm. Despilfarró completamente O sea, la el reserva del bloqueo banco. no, no es por deuda, es por otra cosa. Claro, pero usted háblelo con los economistas venezolanos. Eso no hay ninguna duda. Él se fue a fondo en esa tentativa. Ahora finalmente Cuba ha hecho una devaluación a principios de año con las mismas intenciones de recomponer a nivel internacional. La lectura de lo que está pasando en esos países es al revés. Ahora yo les digo lo siguiente, la deuda que tiene esta empresa que va a quebrar ahora en China es exactamente la deuda que tiene toda la Argentina. ¿Usted cree que la va a pagar? No la va a No pagar, la va a pagar. porque quebró. Ujú. Los acreedores le han dicho las condiciones que vos me propones no me convienen. Habría que haberlo mandado a Martín Guzmán a China, a ver si lograba recomponer la situación de esta empresa que se llama Evergrande, siempre grande. Mire usted por captarse, ¿no? Sí. Bueno, entonces quiere decir que estos derrumbes financieros, estos no pagos, son un método del propio capitalismo. Ahora, cuando usted lo toma políticamente con una conciencia de a dónde quiere llevar a su país, tiene una ventaja muy grande, porque esta empresa quizás se la coman los acreedores. Cuidado con esto, porque probablemente esta empresa esté quebrando porque se esté buscando la quiebra de la empresa para que el sector inmobiliario chino se depure, quede en manos de otros grupos económicos y después retomamos de nuevo. En cambio, no vamos a hacer eso con un país, o por lo menos nosotros los argentinos no vamos a rematar a la Argentina para que se la queden Mm, los demás. mm, Entonces esta es la única salida. Otra cosa más, se ha discutido mucho en estos días de que el gobierno se mandó una marioneta y se mandó una maniobra con estos derechos especiales de giro que le mandó el FMI, y que ahora va a emitir como loco y tiene financiamiento. Yo en una primera lectura superficial, en realidad escuchando algo por radio, adopté la conclusión que me habían que había escuchado, dije, bueno, si todo el mundo dice esto, y hasta inclusive quiero haber escrito, miren lo que hicieron. Es mentira, el gobierno no tiene ningún financiamiento, todo lo que están contando los diarios sobre esta maniobra no existe, porque al liquidar, al usar estos derechos especiales de giro para saldar cuentas con el Banco Central va a tener que pagar la deuda que vence en estos 2 meses con el FMI en dólares constantes y sonantes. Y para eso el gobierno lo va a tener que comprar. Y al comprar al mm, Banco Central, retira dinero del mercado mm, y los dólares se van a Estados Unidos. mm. Entonces escuché a alguien ayer que dijo, esto termina con el desconocimiento de las próximas 2 cuotas por parte del gobierno, porque el gobierno no tiene los dólares para pagar esto.
Cuidado, acá se ha abierto otro frente de crisis. Mm. Esta, justo nombró la palabra crisis, Jorge Altamira, es la palabra que más están usando los medios de comunicación esta Sí, última debe estar, semana para describir crisis de gobierno, crisis... sí, sí, todo esto debe que... estar al top top. Sí, todo esto que está entre las palabras trending topic. Sí, Eh, sí, seguro. Muy bueno, muy bueno. eh, Muy eh, buena observación. Digo, todo esto que está escribiendo, ¿tiene algo que ver con esta supuesta crisis de gobierno? Digo, la pelea entre cómo se va a saldar la parte económica o se están Es la el crisis punto por otra esencial. cosa. No, no, este es el punto esencial. A ver, la crisis es porque Cristina de Kirchner quiere conservar el control de la situación para el 2023, poner al sucesor de Alberto Fernández ella. Mm, Ahora, para eso tiene que saber manejar el país. Y para manejar el país tiene que hacer frente a esta crisis. Y en esta crisis ella adoptó el punto de vista del FMI. Liquidó las jubilaciones, liquidó salarios, achicó el presupuesto y ahora dice que todo eso fue un error. Pero la misma diputada Vallejos dijo, la reforma jubilatoria que me hicieron votar. sí, Si te hacen votar la reforma jubilatoria, andate de la Cámara. Deja que venga alguien al cual no se le haga votar nada, sino que lo haga por convicción. Además le hicieron votar cuando, en marzo, mm, en febrero. Ya estamos mucho tiempo después, demoraste mucho en darte cuenta que te hicieron votar algo que no tiene futuro. El tema económico es la clave. Argentina está formalmente en default. Está negociando la salida a un default. mm, Está como esta empresa china que ha conmovido al mundo porque en definitiva sus acreedores son norteamericanos. claro. Entonces ha hecho estallar la bolsa de Nueva York. No, la Sí, crisis es absolutamente económica. Bueno, además el pueblo la vive de esa manera. ¿Qué importa claro. lo que piensen los Mm, otros? mm. El pueblo la vive de esa manera. Pero Es, finalmente es- estos cambios de gabinete con la parte económica pareciera que no tienen nada que ver. claro, no tiene nada que ver. Mm, Primero porque cualquier cambio de gabinete que haga no tiene salida si piensa pagarle al FMI mm, y si piensa seguir el grupo que está siguiendo. Y en segundo lugar, no tiene ninguna salida porque la vicepresidenta ha perdido poder político. ajá. Y entonces ha tenido que recurrir a lo que hay. La prueba está la crisis que ha desatado en Tucumán. No le alcanzó con la crisis de Alberto Fernández y ahora tiene una crisis con el vicegobernador de Tucumán, que además es de su propio palo, pero que no quiere renunciar a ser gobernador en el 2023. Entonces Mansur quizá ni venga. Ajá. Hay apretadas de todo tipo acá, Mm. porque esta crisis de Tucumán Pero no se confían ni entre ellos, ¿no? ya Claro. tiene, no, pero para Para nada. nada. Acá nadie larga la silla porque hay uno que está a 1 centímetro para sentarse en ella. Mm, Entonces imagínense que es una crisis. Ahora todo el mundo dice, bueno, es una crisis, no sabemos. Nosotros de entrada, mire, mm, antes que estallara la crisis, yo escribí un artículo el día lunes. Y escribí un artículo diciendo, ahora estas elecciones tienen de singular lo siguiente. mm, Entramos en una etapa de transición política de crisis. No es una transición de una elección, bueno, segunda vuelta, vamos a la segunda vuelta, claro, quién gana, quién pierde, no sabemos, peleamos cada uno para ver quién le saca mejor que el otro. No es un problema constitucional de cumplir con lo que ordena el Estado, el sistema argentino de que tiene que haber elecciones en noviembre. No. Esta crisis es una crisis que toca la raíz del funcionamiento del Estado. mm. Pero, Así de sencillo. y después de la foto, luego de la paso, ¿no implica también una crisis de representatividad? Porque el dato de tanta gente que no fue a votar o que eligió... No, pero acá puede ocurrir que haya elecciones adelantadas. Ajá. Si Alberto Fernández siente que ya no controla más la situación y presenta la renuncia, la posibilidad de que Cristina Kirchner sea presidenta desataría un calvario. Y creo que sí. Mm. Bueno, entonces, ¿cuál es la salida? Adelantar las elecciones. Ahora, adelantar las elecciones con las mismas fuerzas políticas. Las elecciones del 23. Lógico, las elecciones presidenciales. Mm, ujú. No digo que esto tenga que ocurrir, quiero decir
que es una alternativa real en un desarrollo de la crisis. Ujú. Y queríamos escuchar también su lectura de otra cosa que se habló tanto estos días, supuesto fenómeno de Javier Milei. ¿Qué le parece todo esto? Bueno, mire, por de pronto es un fenómeno que ocurrió, digamos, en la capital, Sí, y es el descontento del electorado de Juntos sí. por el Cambio. En provincia Spert sacó el doble de votos que Milei en capital, ¿eh? En porcentaje No, no. en porcentaje no, pero en cantidad de votos sí. Bueno, pero la provincia, no, bueno, pero la Está provincia bien. es enorme y además Espert Ujú. no tiene las características fascistizantes de Milley. Miren, Mm. Milley invoca como sus tutores intelectuales lo que se llama la Escuela Austríaca de Economía. Sí. Bueno, estos austríacos gobernaron con los nazis en la década del 30. Ujú. No es que hicieron declaraciones. Claro. Ludwig von Mises, con el dictador nazi de Austria, y otros de ellos, Pareto, con Mussolini, gobernaron. Así que a Milei lo único que le falta decir es esto, pero ya muchos se lo están diciendo y queda en evidencia. Mire, el tema fundamental acá, el gran tema fundamental es que el mudo de la situación es la clase obrera. La clase obrera que siempre ha inspirado los grandes cambios políticos, acabó con la dictadura militar, acabó con Onganía, ¿no es cierto? Ujú. Fue la clase que permitió la transición repetidas veces a la democracia. Incluso acabó con la libertadora. Esta es la clase social. Esta clase social está muda y confundida. En nosotros la crisis no nos interesa como comentaristas de la realidad. Nos interesa para advertir a los trabajadores que tenemos que reunirnos y trabajar en un gran congreso para unificarnos políticamente como clase, porque el peronismo se terminó. Chao. Apa, bueno. No, el peronismo se Bien, terminó, bien, bien, pero bien. no creo, no ahora, Mm, pero mm, no se mm, terminó ahora, mm. pero ahora cualquiera lo ve. Y no hace falta, entiendo que no, su lectura, digo, que la izquierda electoralmente se vaya unida para sacar más porcentaje de votos, ¿no es por ahí? Bueno, pasa lo siguiente, fíjese, el único que ve la situación, aunque parezca mentira, Mm. es Milei. Ajá, Porque Milei dice claramente, quiero derribar a todo el mundo y gobernamos nosotros. sí. No está diciendo que quiere ser una fuerza parlamentaria más con 2 o 3 diputados más. Mm, La cortedad de mira de la izquierda consiste en esto, porque pasa lo siguiente, si usted hace un planteo enérgico, declara que hay una crisis de poder y llama a los trabajadores a dar una alternativa propia, no quiere decir que usted vaya a tomar el poder el lunes que viene, ni dentro de unos meses, ¿me explico? sí. Seguramente la consecuencia es que usted incrementará diputados en el Congreso, pero esos diputados en el Congreso no tienen la mira de estar en el Congreso, sino que han sido votados para que planteen una alternativa de poder y que los trabajadores se organicen en función de esa alternativa. Esta es la diferencia con la izquierda. La izquierda cree que está en un mundo relativamente rosado y que con protestar contra el ajuste Mm, alcanza para tener votos. Esto tiene una dimensión de otro alcance. Y el que lo advierte, no sé si lo advierte, porque no creo que sea una persona intelectualmente lúcida, Milei, pero que el que actúa como si fuera que lo advierte ujú, es Milei. ujú. Y la gente se entusiasma, por lo menos lo que siguen a Milei. Jorge, le agradecemos muchísimo la charla como cada vez. Un abrazo muy grande. Bueno, gracias a usted por la llamada, Hasta la una vez próxima. más. Chao. Chao. Ahí estaba el histórico dirigente de la izquierda, Jorge Altamira, que la verdad, hay que decirlo, siempre nos atiende de la mejor manera, está dispuesto a charlar, a repasar, a analizar la coyuntura, la realidad, y creemos desde este espacio que son necesarias sus palabras, sus miradas, porque es un